Bueno, hoy vamos a hacer una presentación del módulo 2 de esta asignatura, que se llama la Clínica del Aprendizaje Escolar en tiempos de infancia y adolescencia. Vamos a abordar algunos conceptos acerca de la educación, del aprendizaje escolar, del aprendizaje de la lengua escrita. Vamos a presentar a las autoras y los autores que iremos desarrollando durante este módulo. Vamos a hablar un poco acerca de la escritura y de su historia, y también compartir algunos ejercicios así, no sé si clínicos, sino más bien de reflexión, pensando en la complejidad que tiene este proceso. Dentro de los objetivos generales de este módulo, tenemos la intención de abordar distintas teorías que justamente explican la complejidad del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, tratando de comprender cuáles son las causas, los factores que intervienen en este proceso, y ante la posibilidad de una problemática que obstaculice los aprendizajes en la infancia y la adolescencia, poder distinguir cuáles son los errores propios de ese proceso por el cual transitan niñas, niños y adolescentes, y cuáles se presentan como indicadores clínicos a los cuales hay que atender. Y también tratar de pensar en las íntimas relaciones que existen entre el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje escolar, porque es lo que más nos interesa en relación a la fonoaudiología y a esta asignatura en particular. Pero antes de empezar a desarrollar estos conceptos, voy a tratar de compartir pantalla para que veamos unas ilustraciones y empecemos a pensar un poco en los contenidos que tienen que ver con este módulo. ¿Ven? Bueno, tenemos acá una primera ilustración de Quino y de Mafalda, que como pueden ver, se está midiendo la cabeza y se pregunta si va a entrar allí todo lo que la escuela le va a meter en la cabeza. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Digamos, esta ilustración, ¿con qué lo pueden relacionar? ¿A qué nos invita a pensar? Como es, profe, como que más o menos dice, como que si en su cabeza se lee, como que va a entrar todo lo que te dicen en la escuela o que te quieren meter, porque muchas veces algunos profesores, ¿por qué no?, te tratan de inculcar sus pensamientos y todo, y como que no aceptan otras realidades en algún momento. Suele pasar, y como que dice, toda mi cabeza, todos los pensamientos de todos los profesores, no creo que como que te llevan a, por ahí, no me sale la palabra, te condicionan a que pienses ciertas cosas a veces. Profe, yo la veo como la incertidumbre del niño de saber con qué se puede encontrar cuando comience la escuela, si va a poder, con eso que le van a exigir de alguna manera, nada, con eso de incertidumbre de saber con qué se puede encontrar, digamos. Sí. Está muy bien porque, digamos, lo que tiene Quino es que nos permite hacer diferentes interpretaciones con una misma ilustración. Entonces, digamos, son interesantes los aportes que hacen ambos. Creo que Melissa y Pietro. Lo llego a ver desde acá. Claro, perdón. Profe. Luego seguí, ahí tenés que ir. Perdón. Perdona. Como es que además remarca todo, como además de todos los contenidos académicos, por así decirlo, todo lo otro, extra a eso. Claro, en la escuela se aprenden muchas otras cuestiones que también nos pueden meter en la cabeza y que tienen que ver con la educación y no solo con lo curricular, como decís.
Sí, Agustina, me parece, que querías hablar. Sí, no, yo iba a decir como que parece que fueran conocimientos que tienen que entrar en una caja y que se guarden ahí y que entren así simplemente como si fueran una caja de algo y se cierren y ver si entran o no. Sí, en realidad ahí lo que Kino está tratando de mostrar es el concepto propio del conductismo, ¿no? Donde la escuela, las docentes, los maestros, los profesores, que son los que se estima tienen el saber, van a introducir todos esos conocimientos en las niñas y niños que pareciera que no saben nada hasta que ingresan a la escuela. Y eso también está implícito en esta ilustración. Sí, perdón, Fer, pensaba en este verbo meter, ¿no? En lugar de sacar, porque en realidad es sacar los conocimientos con que los niños ingresan o sacar esto de la mejor manera posible. No es cuestión de meter, sino como esa imagen de regar, ¿viste? Que van regando las cabecitas de cada niño para que de esa cabecita florezca el aprendizaje. Bueno, pensaba en eso, en ese verbo, meter en contraposición a sacar lo que el niño tiene, muestra y tiene para aportar, ¿no? Sí, yo estaba pensando en eso de que por ahí el docente enseña y el alumno tiene que aprender verlo de ese modo y o sea, cuando lo ven de ese modo y no como una construcción que van haciendo más progresiva de todos los conocimientos. Exactamente, esos lugares fijos del proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo bancario de la educación del que habla Freire, y al cual Claro, un sujeto pasivo donde recibe información. Sí, sí. Hay una frase muy linda de Freire que dice que el modelo bancario de la educación en realidad lo que supone es que hay quienes pueden ostentar su sabiduría, ¿sí? Que son siempre docentes, profesores, y que son ellos quienes van a donarle el saber a quienes se precian de ignorantes, que serían quienes estudian y se educan, digamos, desde esa concepción, ¿no? De la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pareciera ser también lo que trata de mostrar Kino con esta ilustración. Les muestro otra. A ver si puedo. ¿Me tardan? Ténganme paciencia. Bueno, lo voy a hacer de otra manera. Otra viñeta de Kino, en la que podemos ver que la maestra les está enseñando a escribir. ¿Alcanzan a leer lo que dice? Puedo leerles, si no. Dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Entonces Mafalda se acerca y le dice, la felicito, señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿Qué nos estará queriendo decir Mafalda a través de Kino? Por ahí que lo subestima, profe. Porque no, a veces son más vivos que uno los infantes, los nenes. Digamos que mi mamá me mima, mi mamá me ama, y ese tipo de rimas así como muy forzadas, ¿no? De algún modo es subestimar la inteligencia de las niñas y los niños, como vos decís, ¿no?
Y es vaciar de sentido la escritura. Porque en todo caso, si queremos trabajar la poética, la rima, ya hay autores y autoras que han escrito cosas preciosísimas y sería una buena manera de acercar a la infancia a la literatura. Pero esto, digamos, sí, tiene que ver con subestimar las capacidades de las niñas y niños. Y lo más triste es que todavía se sigue enseñando letra por letra, digamos, acá ¿por qué? Porque la que aparece en escena es la M, entonces la mayoría de las palabras tienen M, pero así se hace el resto de la presentación, ¿no? Y una cosa es mostrar el repertorio de letras que existen, que está muy bien, y otra es que se vaya segmentando de esa manera como si nosotras y nosotros habláramos selectivamente de acuerdo a una determinada grafía. Y si se presenta de ese modo, de alguna manera lo que se intenta creer es que la escritura es transcripción de la oralidad, que es una especie de código, ¿no? Cuando en realidad es un sistema de representación lingüística que tiene sus propias reglas y complejidades. Entonces, Mafalda también está demandando eso a la docente. Quiero mostrar otro. Esta es de Francesco Tonucci. Un estudiante se acerca a su maestra y le dice, ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Profe, claro, como que siempre recae las dificultades en el niño, y en realidad quizás no viene por parte del docente, de la manera en que le enseña. Y después Sí. ahí están los diagnósticos que no corresponden, ¿no? Pero creo que quiere decir eso. Sí, muy bien. De hecho, fíjense que cuando se habla de fracaso escolar, siempre está puesto en el interior de las niñas, niños y adolescentes. Digamos, ni quienes integran la comunidad docente, ni la escuela como institución, ni el sistema educativo, bueno, con el Estado, parecieran estar implicados en eso. Siempre la dificultad está en la niña o el niño, muchas veces si no está en el grupo familiar, en su contexto, y de ese modo, bueno, se le quita responsabilidad a las personas que están a cargo de educar y enseñar, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el planteo de la muchachita en relación a lo que le sucede a muchas niñas y niños, y que como bien decían, ahí aparecen en escena estos diagnósticos que además vienen a justificar, ¿no? Con el nombre de una patología, de una problemática, que bueno, ese niño o esa niña no puede aprender, que bueno, la escuela mucho más no puede hacer al respecto, ¿no? Sí. Olvidándose de los derechos de las niñas y niñas de bueno. Esta es otra de Tonucci también. Si alcanzan a ver, bueno, se nota que es un profesor o un maestro que lleva un montón de carpetas, dice currículum, diseño, programación, evaluación, interdisciplinariedad, reforma didáctica, va tan cargado que en el camino
atropella a un niñito. Profe, a mí esto me hace pensar que, aparte de que muchas veces, la mayoría, mejor dicho, por la forma del sistema educativo que está como instalado hoy en día, no solo que la responsabilidad en ese fracaso muchas veces cae en el niño, niña o en el adolescente o incluso en estudiantes de cualquier otro rango, creo que también muchas veces desde un nivel más alto depositan un montón de responsabilidad sobre ese docente que tiene que cargar con todas esas cosas y ver cómo puede aplicarlo hacia otro, digamos. Y eso también es re difícil porque se pone al docente, realmente de cualquier nivel, en una posición que muchas veces no le corresponde o le terminan adjudicando más responsabilidades de las que puede o debería cumplir que no le competen, digamos. Sí, es interesante lo que decís. Y además, digamos, desde esa perspectiva, se generan ese tipo de responsabilidades, obligaciones, y de algún modo todo queda enfocado en la propuesta del sistema educativo, que por supuesto no contempla a quien está del otro lado tratando de aprender, ¿no? Entonces, importan los contenidos curriculares, el calendario académico, los métodos y las técnicas que se van a llevar adelante, ¿no? Y alguien piensa en las niñas, los niños, los modos en que aprenden, los intereses que tienen, las experiencias y saberes que traen. ¿Se entiende? Entonces, bueno, también quedan prisioneros quienes son docentes del sistema educativo, como vos decís. Incluso quienes tienen las mejores intenciones, digamos, que lo hacen con mucho compromiso y amor y formación, pero, digamos, si no se transforman en algunas cuestiones del sistema educativo, es muy difícil. Bueno, ahí dejé de compartir, sino más bien. Bueno, entonces, a partir de estas ilustraciones que querían mostrar un poco, digamos, ciertas críticas que históricamente se le hacen a la escuela, en primer lugar, porque la escuela recibió también un mandato en la sociedad, no solo de educar a las niñas, a los niños, de acercarnos a los saberes, a los conocimientos, a las herramientas simbólicas, sino que también ha tenido este mandato de educar para la ciudadanía, pero para un determinado tipo de ciudadanía, ¿no? Y eso ha implicado mucho la homogeneización, suponer que todas las niñas y todos los niños aprenden lo mismo al mismo tiempo. Por suerte, desde hace tiempo se comprende que las diferencias son inherentes a todos los procesos de aprendizaje y a todos los sujetos, y se está trabajando en eso. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que haber decisiones que tienen que ver con el Estado, con los ministerios que intervienen para que cambie el sistema educativo y entonces las personas que allí trabajan, enseñan y aprenden puedan construir algo distinto. Y en este sentido yo quería compartirles a ustedes algunas palabras que las niñas y niños han mencionado en relación a la escuela. A mí siempre me gusta preguntarles qué cosas les gustan de la escuela, cuáles no, qué les resulta más fácil, más difícil, y bueno, y acá les comento algunas. Un muchachito dice que la escuela es buena para aprender, para corregir errores, para hacer amigos, para esforzarte y estudiar. Es bueno cuando los profes o maestros confían en vos, lo malo es que tenés muchas pruebas y tareas. Una niña dice, la escuela es buena porque aprendemos a leer y escribir, porque hay maestros divertidos como mi señor Mercedes y el profe Cristóbal, porque juego con mis amigas, lo malo es que algunas maestras son gritonas, que a veces enseñan cosas aburridas, que algunos compañeros te tratan mal y que no se puede correr en el recreo. Por supuesto son comentarios pre-pandemia, cuando se podía ir a la escuela.
Un niñito dice que la escuela es buena para estar con los compañeros, porque hay recreos, porque te educan y ayudan si no entendés. Es lindo cuando tenés maestras solidarias. Me encanta el taller de grabado. También matemática, porque soy bueno con los números. Lo malo es que tenés tareas, pruebas y mucho que estudiar. Que si te portás mal, te llevan a dirección. Hay maestras que te dicen las cosas gritando y así no se entiende. Y un niñito pequeñito, que estaba en ese momento comenzando primer grado, dice que la escuela es buena porque hay recreos, amigos y maestras que llevan juegos para que aprendamos. Me gusta música, que la seño cante y toque el piano. Es lindo cuando te ponen excelente en las pruebas. No me gusta que las maestras griten y me den mucha tarea. Bueno, fíjense que algunas cosas se repiten. Digamos, por un lado, las niñas y los niños entienden que la escuela es de alguna manera su nuevo hogar, un nuevo contexto de socialización, donde allí se construyen nuevos lazos, se hacen compañeros, compañeras, amigas, amigos, ¿sí? Entienden que la escuela no solo nos permite aprender conocimientos que son valiosos, sino que también ahí construimos nuevos vínculos sociales con otras personas. Destacan a las maestras, a los maestros que son atentos, que confían en ellos, que les reconocen los esfuerzos, que los quieren ayudar cuando algo les cuesta. Mencionan que gritando no se aprende ni se enseña nada. Valoran, por ejemplo, el arte, el juego, entienden que eso también permite aprender, y entonces tratan de ponerlo en evidencia, y si bien la mayoría se queja de las tareas, de las pruebas, de lo que hay que estudiar, y podríamos pensar que, bueno, los chicos son haraganes, que no quieren trabajar, en realidad lo hacen con bastantes fundamentos, porque muchas veces esas tareas que se les proponen son mecanizadas, rutinarias, repetitivas, y realmente no constituyen ningún aprendizaje, ¿no? Digamos que, pensando en la viñeta inicial de Quino, donde a veces pareciera que a través de esa ejercitación, de esas tareas, se les intenta meter por la fuerza todos esos contenidos sin entender el proceso por el cual están transitando, y que no se puede acelerar a gusto y antojo, ¿no? Entonces, digamos que las críticas que las niñas y los niños le hacen a la escuela son interesantes. Más allá de cómo podemos ver, quieren la escuela, valoran ese espacio. Ahora en este tiempo de pandemia, también, digamos, la escuela recuperó ese lugar que por ahí estaba un poco menospreciado, sobre todo porque, bueno, las familias tuvieron que reconocer que la escuela es fundamental en la organización familiar y de las rutinas cotidianas, y las niñas, niños y adolescentes expresan ese deseo de volver por todo lo que significa la escuela, ¿no? Y más allá de todos los errores que se cometen ahí. En relación a lo que estuvimos conversando, Paulo Freire lo que dice acerca de la educación es que siempre debiera ser una práctica para la libertad, ¿sí? Que debiera ser crítica e investigativa, para que educadores y educandos se posicionen de una manera más lúcida frente al mundo. Es decir, lo que la escuela debiera hacer es gestar el pensamiento crítico y la sensibilidad de todas las personas que allí trabajan. Eso vale para estudiantes y para docentes. Y que para eso es necesario entender que quienes funcionan como educandos son sujetos que construyen activamente el conocimiento en un profundo intercambio con su medio. Es decir, necesitan, ¿sí?, de esa interacción con el contexto para construir nuevos aprendizajes, y porque además tienen sus propias experiencias y saberes al momento de ingresar a la escuela, ¿no? Es completamente lo opuesto al modelo que él critica, que tiene que ver con el modelo bancario de la educación, donde se estima que los docentes enseñan, los estudiantes aprenden, y así sucede la educación, sin mucha posibilidad de reflexión, de análisis crítico respecto de lo que implica construir esos actos. Félix Temporetti es un
un docente rosarino, trabaja en la Facultad de Psicología y también en algunos otros posgrados, y dice que la educación es una práctica social esencialmente humana e intersubjetiva, que siempre se sitúa en un grupo, un lugar, un tiempo y una cultura determinada, y que forma parte de una organización social y política. Es una práctica social que acontece en un colectivo humano y que deviene de lazos intersubjetivos que se construyen entre quienes enseñan y aprenden. Cosa que me parece muy interesante porque acá implica lo vincular, ¿sí? Lo importante de la construcción de ese vínculo afectivo pedagógico para poder crear de manera conjunta y compartida nuevos saberes y aprendizajes, ¿no? Donde están implicados docentes y estudiantes. Si pensamos en la palabra aprender, en su origen etimológico, remite a atrapar y asir. Entonces, se dice que quien es un aprendiz lo que hace es tratar de perseguir el conocimiento. Entonces, esos verbos denotan una acción, un movimiento, todo lo contrario a lo que proponen algunas líneas más bien conductistas, donde se sitúa a quienes son estudiantes como sujetos pasivos, ¿no? Valoramos, por supuesto, los aportes de Vygotsky, porque él entiende que el aprendizaje es una dialéctica entre los sujetos, los objetos de conocimiento y el contexto en el que sucede ese proceso. Es interesante el concepto de zona de desarrollo próximo, porque permite pensar en la distancia que existe entre el desarrollo real y el desarrollo potencial de quienes son estudiantes, y que esos progresos que se esperan respecto de un contenido curricular, de un conocimiento del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, puede resultar más efectivo si esa tarea se comparte con otros. Porque sabemos que Vygotsky insiste con que todos los aprendizajes se construyen en el marco de la comunidad. Brunner, que toma estos postulados, nos ofrece otros dos conceptos interesantes, que es el de formato y andamiaje. El formato, que tiene que ver con la relación social, con las rutinas que comparten las personas adultos, niñas y niños, y que permiten propiciar aprendizajes, y el andamiaje con la función que esa persona adulta realiza para que progresivamente las niñas y niños puedan ir adquiriendo y construyendo nuevos saberes, ¿sí? Y que se entiende que ese sostén que ofrece quien es, en este caso, la persona adulta, permite realizar actividades que por sí misma esa persona pequeñita no podría hacerlos. Que de algún modo esto lo podemos tomar también en la clínica, si bien no hablamos de intervenciones pedagógicas, pero sí de intervenciones terapéuticas, donde nuestra función es esa, acompañar a través del armado de esas rutinas, de esas actividades interactivas, el progreso que estamos pretendiendo, en un primer momento más sostenido y acompañado, hasta tanto y cuanto esa niña o ese niño pueda desplegar más su lenguaje o aprender a leer y escribir, por ejemplo. Lógicamente, Piaget también hace aportes interesantes porque él considera que las niñas y los niños son sujetos inteligentes, cognoscentes, epistémicos, construyen activamente los saberes en el intercambio con esos objetos y con su medio. Ustedes ya lo saben, por eso propone distintas etapas en el desarrollo cognitivo, y Emilia Ferreiro toma estos postulados para poder investigar específicamente el proceso de adquisición y construcción de la lengua escrita en la infancia. Si pensamos en el aprendizaje escolar, en el aprendizaje que sucede específicamente en el contexto educativo, podemos decir que es un proceso complejo, singular, por el que transitan niñas, niños y adolescentes, que allí aprenden a convivir en una nueva institución social, a construir lazos con pares y con otras personas adultas que son sus docentes, que se pueden apropiar de herramientas simbólicas valiosas, como por ejemplo la lengua escrita, que aprenden a operar con los números, con las matemáticas, que aprenden los conceptos científicos y también el arte y el deporte.
Y entonces vamos a tratar de pensar por qué es tan importante el desarrollo del lenguaje para que acontezcan esos aprendizajes en el contexto educativo. Para eso vamos a pedir prestadas las palabras y las ideas de Vygotsky, que insiste con que todos los aprendizajes suceden en la comunicación verbal, ¿sí? En el intercambio que comparten las personas en las prácticas sociales que desarrollamos. Que el lenguaje es la herramienta de mediación simbólica que nos permite desplegar nuestras aptitudes humanas, que promueve el desarrollo cultural, subjetivo y cognitivo, ¿sí? Y que si pensamos en el aprendizaje de la lengua escrita en particular, se trata de un extenso proceso de apropiación cultural. Porque, ¿qué es lo que propone Vygotsky o qué es lo que le interesa conocer a Vygotsky? Cómo las herramientas simbólicas, el lenguaje oral y la lengua escrita transforman la naturaleza humana, transforman la conciencia humana y nos distinguen del resto de los seres vivientes, ¿no? Por eso entiende y habla de esto de un proceso de apropiación cultural, de estas herramientas que nos transforman por completo a las personas que logramos alfabetizar. Bien, ¿por qué es el lenguaje fundamental en el proceso de aprendizaje escolar? En primer lugar, porque es un sistema de comunicación. Entonces, esta función es la que les va a permitir a niñas, niños y adolescentes establecer lazos con la comunidad educativa, ¿sí? A través del uso de la palabra. Además, el lenguaje permite la expresión y la comprensión. Entonces, las niñas, niños y adolescentes van a poder expresar aquello que han aprendido, los conocimientos de los que se han apropiado, y también deberán comprender lo que su maestra explica, las consignas que le da, las indicaciones, ¿sí? O sea, el lenguaje ahí, como sistema de comunicación, opera en esos tres sentidos. Poder construir lazos con otras personas, expresarnos y comprender. Pero sabemos que el lenguaje además organiza la conducta, la memoria y la atención, que son fundamentales para cualquier proceso de aprendizaje, y mucho más si hablamos de estos que revisten mayor complejidad. Pero además le da forma al pensamiento y nos permite construir un propio mundo interior. Entonces el lenguaje va a tener incidencia en la apropiación de los conceptos científicos, que para eso se requiere de esta evolución de la que habla también Luria, que va de lo sensorial a lo racional, que el lenguaje no solo nos permita remitirnos al contexto más próximo, concreto o inmediato, sino que nos permita realizar operaciones de abstracción, generalización, categorización y clasificación. Y porque para poder leer y escribir, ¿no?, que es otra de las funciones que cumple la escuela, debemos poder reflexionar acerca del propio lenguaje. Necesitamos también que nuestro lenguaje interior se encuentre ordenado, ¿sí?, para poder escribir de manera autónoma un texto y para poder comprender el texto que otra persona escribió. ¿Se entiende? Entonces, cuando acontecen problemáticas en el desarrollo del lenguaje, tenemos que estar atentos y atentas porque eso va a impactar en el proceso de aprendizaje escolar. Y ahora sí, nos vamos a ir adentrando a ciertas concepciones en torno a la alfabetización. Si algo no se entiende, si quieren hacer un comentario, una pregunta, me interrumpen, ¿sí? Por favor, se los pido, ¿eh? Tomando nuevamente a Freire, él dice que la alfabetización es más que el simple dominio psicológico y mecánico de las técnicas de escribir y de leer. Es entender lo que se lee y escribir lo que se entiende, es comunicarse gráficamente. Eso también es interesante porque, digamos, lo que dice Freire es que, así como lo refiere respecto del lenguaje oral, pero también lo sitúa en la lengua escrita, es también poder decir nuestras propias palabras, ¿no? Como ese medio de comunicación de mayor complejidad, por supuesto, porque requiere de este aprendizaje sistematizado y sostenido, pero que sea realmente una posibilidad de reflexión y de comunicación, y no la réplica de un código o de la oralidad.
Durante este módulo tomamos los aportes de la perspectiva vygotsquiana, de Ferreiro, de Sarapaín, y formulamos algunas críticas al enfoque por destreza propuesto por Borsone de Manrique y Signori. Hoy lo que vamos a hacer es presentar o comentarles algo de lo que proponen cada una de estas corrientes. Desde la perspectiva vygotsquiana se entiende que la escritura no es una actividad de transcripción de la oralidad, que se presenta como un lenguaje abstracto, como una compleja operación intelectual y una práctica cultural. Y que para eso las niñas y los niños necesitan participar de contextos de sociabilización específicos. ¿Qué quiere decir esto? Para Vygotsky es muy importante el rol que cumple la escuela como institución que gesta instancias de aprendizaje formalizadas, sistematizadas, que promueven la apropiación de la lengua escrita, ¿sí? Insiste con que deben generarse prácticas de lectura y escritura para que las niñas y los niños se apropien de este nuevo sistema de representación lingüística, y también considera que el juego debe mediar en esas instancias, porque sí, la educación entendida como un aprendizaje más artificial se convierte en lo más natural posible, en lo más cercano a la infancia, va a ser mejor el resultado que eso provoca. Ferreiro, que estudia específicamente este proceso de adquisición y de construcción, formula muchas críticas a la institución educativa y al sistema educativo. Y lo que ella dice sobre todo es que el problema está en la visión mecanicista acerca de la lengua escrita que muchas veces propone y sostiene la escuela. ¿Por qué? Porque esto vacía de significación a un sistema de representación. Porque pareciera entonces que leer es descifrar grafemas y que escribir es reproducir el diseño de esas letras. Y entonces lo que se insiste en que leer y escribir siempre implican crear sentido, ¿sí? Saben que ella, bueno, al indagar este proceso, descubrió que existen distintas hipótesis por las cuales transitan las niñas y los niños, porque se van formulando ciertas ideas y conceptualizaciones, porque se preguntan acerca de las marcas gráficas de la escritura, que las encuentran presentes en diferentes contextos, porque la escritura no es un objeto escolar, ¿sí? Es un bien cultural, y que por lo tanto las niñas y niños quieren lograr revelar ese misterio, ¿no? Entonces ella insiste con la importancia de valorar todas esas experiencias y saberes previos con que las niñas y niños llegan a la escuela, todas sus capacidades cognitivas para seguir acompañándolos en ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Ana María Borsone de Manrique y Ángela Signorini explican que la oralidad y la escritura se encuentran íntimamente relacionadas, y lo que proponen es el entrenamiento de determinadas conciencias, la conciencia lingüística, fonológica, lexical y silábica, que no vamos a entrar demasiado en detalle hoy, pero después lo vamos a ir explicando en profundidad. Digamos, lo que se propone es una serie de actividades, de ejercicios para propiciar, ¿sí?, este tipo de conciencia o de reflexión. Entonces lo que podríamos decir que en algún punto lo que se pretende es emparentar la oralidad y la escritura con una especie de transcripción. Porque si, de acuerdo a lo que ellas dicen, una persona que consigue tener conciencia fonológica, es decir, consigue asociar los fonemas con los grafemas, va a poder alfabetizarse, es desconocer la complejidad que tiene este proceso. Porque, si bien es cierto que los fonemas son representados gráficamente a través de la escritura, existen normativas y legalidades propias de este sistema. Por ejemplo, las reglas ortográficas, ¿no? Entonces, digamos, se intenta reducir la complejidad que tiene el proceso y se propone una perspectiva más bien asociacionista, similar al conductismo, donde se priman los estímulos que se le van a presentar para que las niñas y los niños desarrollen
o adquieran habilidades sensoperceptivas que van a promover el aprendizaje de la lengua escrita. Por eso es que hacemos algunas críticas a este enfoque, pero tenemos que darlo porque está muy en auge. De hecho, hace poco tiempo se insistía con introducirlo en el contexto del aula para que sea como, digamos, la nueva manera de enseñar a leer y a escribir. Nos interesan los aportes de Sara Paín porque ella nos propone una mirada multifactorial respecto de las dificultades del aprendizaje. Es decir, esta autora entiende la complejidad que tiene el aprendizaje escolar y que allí intervienen distintas causas. Los factores pueden ser biológicos, pueden ser orgánicos, psicógenos, ambientales o específicos. También los vamos a desarrollar en profundidad después. Nos interesa que ella entiende que el proceso de aprendizaje escolar es parte del sistema educativo y de la cultura, ¿sí?, de un determinado grupo humano, que acontece siempre en un determinado contexto histórico, y eso hace que pueda haber modificaciones. Y en ese proceso coinciden siempre un sujeto, un organismo, una etapa genética de la inteligencia y un momento histórico. Porque esta autora valora sobre todo los aportes de Piaget, es decir, considera que las niñas y niños son inteligentes y construyen el conocimiento, y los aportes de Freud para abordar la subjetividad de quienes aprenden. Bien, digamos, esas son las corrientes teóricas que vamos a desarrollar en este módulo. Si pensamos en la historia de la escritura, tenemos que reconocer que ha habido cambios que fueron aconteciendo porque justamente la lectura y la escritura son prácticas culturales, son prácticas sociales. Entonces, cada época le imprime ciertas diferencias y eso permite las transformaciones. Se han modificado las superficies en las que se escribe y se lee. Y esto irremediablemente ha afectado a quienes leen, quienes escriben, el modo en que desarrollan esas prácticas y también sus representaciones mentales en torno a lo que es leer y escribir. Se han modificado reglas de tipo ortográfico, es más, algunas, digamos, tienen que ver incluso con la época que compartimos, digamos, esas son cuestiones que vamos viendo permanentemente, pero vamos a comentar algunas que tienen que ver con aquellas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Hay un autor muy interesante que se llama Roger Chartier, y él estudió la historia de la escritura y explica cómo las transformaciones de las superficies de los textos afectan a quienes leen y escriben. Tiempo atrás, la lectura era a través de los rollos, ¿sí? Entonces es lo que explica. La persona que debía leer tenía una disposición corporal diferente porque debía utilizar sus manos, ¿no?, para poder ir corriendo esos rollos y entonces leer el texto. Luego pasamos al códice, que es, después lo van a ver en las imágenes, que ya es un texto, digamos, manuscrito. Después pasamos del manuscrito a la imprenta. ¿Eso qué provocó? Que los textos pudieran llegar a muchas más personas que antes no era posible. Y lo que él menciona, que es la gran revolución, tiene que ver con el texto electrónico, es decir, con lo que nos ha brindado y nos brinda ahora la tecnología. Porque no es lo mismo escribir, digamos, con lápiz y papel, que escribir en la computadora. Porque lo que nos brinda la tecnología, en este caso, es que además de ser autoras, autores, escritoras y escritores, podemos ser editores, digamos. La tecnología nos permite agregar otros sentidos a ese texto que estamos escribiendo que no es posible a través digamos, de los textos manuscritos. De hecho, hay algunas investigaciones interesantes donde les preguntan a las niñas y a los niños las diferencias entre los textos versión papel y los textos versión digital, y algunos dicen que lo que esperan de los textos que están, digamos, del objeto libro, es que allí las letras no se mueven, allí no pasa nada, todo es lento, todo es quieto, ¿no? Y si bien podemos leer un texto digital
que las letras no se mueven, lo que están tratando de decir es que, claro, la tecnología también le pone animación a muchos de los cuentos y relatos que ellos leen y se interesan, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo cambian las conceptualizaciones de quienes están transitando su infancia en esta época y rápidamente acceden a los dos tipos de objetos al mismo tiempo, digamos. Nosotros tuvimos un tiempo donde todo era versión papel y poco a poco vamos incorporando otro tipo de textos y de superficies. Si pensamos en cuáles son las condiciones para que un sujeto se encuentre alfabetizado, tenemos que pensar en lo siguiente. Debe dominar el sistema de escritura, el repertorio y los dispositivos gráficos, es decir, conocer las letras, las tipologías, los signos que acompañan y cargan de sentido los textos que se escriben o se leen. Tiene que conocer los objetos escritos, es decir, los tipos de textos, porque hay diferentes géneros discursivos. Es decir, implica una complejidad que se entiende entonces este concepto, por un lado, de Ferreiro, de proceso de construcción y también proceso de apropiación cultural, como lo plantea Vygotsky y sus seguidores. Bueno, ahora les quiero mostrar otra diapositiva. Ahí voy, ¿eh? Para que reflexionemos aquí. Es una escritura. ¿Qué les pasa cuando ven esa escritura? Profe, que no sabemos lo que dice, si no sabemos, si no estudiamos el idioma, yo, por ejemplo, no tengo ni idea de lo que dice. Exacto. Digamos, todo eso que se observa para nosotros y nosotras es incomprensible, ¿no? Es un misterio. Es que les voy a mostrar. Paso les hago un comentario sobre las niñas y a ver qué les parece esa escritura. ¿Hay algo que les llame la atención? Que no hay espacios, profe, puede ser. Está todo Está junto. todo junto. Es una escritura continua, exactamente. Tiempo atrás, la escritura era continua. Después se decide empezar a segmentar porque es más comprensible. Fíjense que es lo mismo que se preguntan las niñas y los niños, ¿no? Cuando va junto, va separado, ¿no? En realidad lo que están tratando de poder entender es un poco también cómo se representan gráficamente las palabras en la escritura. Y acá, digamos, hay algunas letras que por lo menos conocemos, que tienen algún valor para nosotros y nosotras, ¿no? Pero digamos, este ejercicio por ahí tiene la intención de que podamos ponernos en el lugar de las niñas y los niños que se encuentran con esas marcas gráficas que les son absolutamente novedosas y misteriosas, que se inquietan, que se preguntan, ¿sí? Y que tienen que hacer un enorme trabajo lingüístico y cognitivo para poder transitar por ese proceso de aprendizaje que implica
apropiarse de la lengua escrita. En general no tenemos demasiados registros de nuestra propia experiencia en ese sentido, ¿no? Para como ponernos un poco en su lugar. Y de alguna manera, quien ya se constituye como un sujeto alfabetizado, a veces se olvida que esa niña, ese niño, aún no lo logró, entonces no podemos pensar en que nuestras ideas son las mismas que se va a plantear, porque está transitando otro momento, otro tipo de conceptualizaciones y un proceso diferente, ¿sí? Y por eso me gustaba compartir algunas ideas de Michelle Petit, que pues la van a leer en el tercer módulo, y ella dice que es imposible volver a encontrar la sensación que debió suscitar en nosotros cuando éramos niños, el misterio de las palabras escuchadas y todavía incomprensibles, o el de las letras de gran tamaño en las calles cuando salíamos a pasear, o de formato mucho más pequeño en diarios o libros si los había en la casa en que crecí. Entonces agrega, algunas veces experimenté eso en Asia, donde no me era familiar ni un ideograma, ni un fonema. En Grecia también, cuando comencé a viajar allí. El enigma era tal y el encanto que me apresuré a aprender el griego moderno. Y recuerdo la alegría cuando logré descifrar los carteles que había en las calles, ¿no? Digamos, cuando nos ponemos a aprender otra lengua y otra lengua escrita, quizás podemos sentirnos un poco más cerca de lo que sienten las niñas y los niños, ¿no? Para, digamos, ser cuidadosas y cuidadosos en el momento de acompañar este proceso. Bueno. Y yo quisiera ver si les puedo compartir un video que voy a hacer un invento medio chino, porque intenté desde mi computadora, porque lo tengo guardado, pero me acordé que está subido en Facebook y a lo mejor puedo. Así que hago el intento. Hay que ver si ahora se escucha. Nos ponemos de lleno a analizar este tema. El coronavirus es una enfermedad, viste, pero muy catastrófica. Y bueno, es todo lo que sé. Es un virus que está en este país. El coronavirus es una enfermedad que es como una bola verde con pilines para infectar a la gente y que la gente se muera porque el coronavirus es re malo y todos nos tenemos que quedar en la casa. Es un virus que vino acá desde más o menos el comienzo del 2020 hasta ahora, desde China hasta acá, que es muy malo. ¿Por qué? Porque siempre tienen que todos estar separados en un día así con sol con el barbijo. Es un virus, sí, ya se sabe, peligroso que afecta a los mayores. Yo pienso que es una enfermedad bastante crítica para todos y espero que pronto podamos salir de esto. Me cuido lavándome las manos, usando el barbijo correctamente y quedándome en casa mayormente las 24 horas del día. Lavándose las manos, poniéndose el barbijo, poniéndose alcohol. Con el barbijo y un poco más lejos de la gente. Usando el barbijo, tratando de distanciarme con las personas y estar con mi burbuja nada más. Sí, me da un montón de miedo hasta que me voy corriendo a mi casa. No tanto, un poco, pero eso sí tengo miedo de morir. Extraño mucho las clases, la verdad me gusta mucho. Bueno, les quería compartir este video donde las niñas y niños explican un poco de qué se trata, de la pandemia, el coronavirus. Viene a cuenta de la posible vuelta a clases, entonces le preguntan a las chicas y chicos qué es lo que estaban extrañando, pero parece que, bueno, que se explayaron. Hicimos el recorte para que se vea solo lo que dicen las infancias, digamos. Entonces lo quería compartir para que podamos pensar y reflexionar, digamos,
porque se las ha escuchado poco a las niñas y niños en este tiempo, y bueno, siempre nos maravillan con todo lo que aprenden, a pesar de que, bueno, los grandes muchas veces nos quejamos igual. Sí, sí, profe, pero son divinos, son unos personajes hermosos, son terribles. Tienen esa inocencia que a mí me hacen morir. Es increíble. Vale. Me hacen acordar a Manu en clase cuando le... ¿Te hace Nada, acordar? a Manu, no sabe Manu lo bien que le sale hacer de nene. Cuando hicimos la interacción dialógica, yo hice de Facundo. Y les quedó grabado, ¿se ve? Tiene un don, tiene un don, tiene un don. Es muy buena actriz, entonces. Sí, le sale muy bien, muy bien. Me parece fantástico. Qué bueno que tengamos un artista en el grupo. Bueno, y sabés, como decías, esto de que son geniales, y además, digamos, lo que tiene la infancia es la espontaneidad. La nota comienza, en realidad, haciendo críticas a que no había vuelta a la presencialidad y todo el daño que esto provoca en la subjetividad, en la salud mental de las niñas y niños, digamos. Perdón, voy a dar una opinión personal, pero, a ver, muchas personas no les interesa demasiado la salud mental de las niñas y niños, no conocían la palabra hasta hace 2 meses atrás, pero ahora, para poder batallar con la vuelta a clases, se apela a ese tipo de estrategias. Entonces, lo genial es que, si ustedes escuchan todos los comentarios, la mayoría tiene clarísimo los cuidados, entiende que aunque extrañe la escuela, es importante para resguardar su salud, la de los abuelos, la de sus afectos. Entonces me encantó porque les desarmaron la nota, porque bueno, eso hace las niñas y niños, digamos, no es fácil sobornarnos para que digan lo que a nosotros nos resulta conveniente. Entonces, bueno, también me gustó eso. Profe, ¿puede ser que un nene dijo, tengo miedo de morirme en un momento? Sí. Eso sí, es tremendo también, ¿no? ¿Cómo llega a tener ese pensamiento a partir de esto que pasa, de esta pandemia? Me llamó la atención eso, que un nene tan chiquito diga eso, ¿no? Sí, lo que ha provocado la pandemia, que digamos es algo que debemos tener en cuenta ahora y en el tiempo que está por venir, incluso cuando salgamos de este contexto. Las niñas y los niños pequeños no le tienen temor a la muerte, digamos, porque no es una representación que puedan hacerse, ¿sí? Claro, al estar en este contexto, eso ha cambiado notoriamente porque más allá del cuidado que cada familia puede tener, por ejemplo, no exponerlo a determinadas noticias o palabras que asustan, pero imaginen que permanentemente se habla de enfermedad, contagio, vacuna, ¿no? Hay que cuidar a los grandes porque son viejitos, porque pueden morir. Digamos, esto está y aparece. Entonces, digamos, lo más terrible es que niñas y niños muy pequeñitos hayan logrado comprender o sentir el riesgo de la muerte y de la finitud. Las niñas y niños pequeños no tienen esa noción. Digamos, ahí también es interesante para pensarlo cómo el contexto atraviesa la subjetividad de las personas y puede hacer este tipo de transformaciones que tienen que ver con capacidades cognitivas y subjetivas. Hace unos días me contó una mamá que falleció la abuela de un niñito con el que yo trabajo. El niñito tiene 5 años y hacía mucho tiempo que no veía a su abuela por las cuestiones de cuidado. Entonces, la familia no sabía muy bien cómo decirlo porque tenían el temor de que les fuese muy difícil entender. O sea, hablar de la muerte y de la muerte de alguien que hace mucho tiempo que no se ve. Bueno, le explicaron de la mejor manera posible, pasan unos días y este niñito va corriendo, llorando a los brazos de su mamá y le pregunta por su tía, que es una tía abuela que quiere mucho y que hace mucho tiempo que no ven, y le dice que la quiere ver porque tiene miedo que esté muerta. Fíjense,
aunque él en el momento en que la mamá le explica no lo puede poner en palabras, él que comprendió, aquellas personas que son grandes, que no las podemos ver porque las estamos cuidando, pueden morir. Y digamos, esa ausencia, la ausencia que tiene que ver con la distancia, se puede volver completamente real. Tuvieron que llamar a la tía y mostrarle que su tía, aunque no la pudiera ver, estaba allí. ¿Se entiende? Digamos, esas son representaciones que antes difícilmente se hubiese hecho este muchachito. Y que el contexto, digamos, los obliga o los fuerza a hacer otro tipo de aprendizajes. Este video que les mostré de las niñitas y niñitos hablando sobre la pandemia está en el aula virtual, por si después lo quieren ver, porque, digamos, después tiene el otro condimento de poder ver cómo definen esta situación, cómo definen el virus, cómo definen las medidas de cuidado. Digamos, Pero el que dijo la bola verde, supongo que algún noticiero habrá visto, porque viste que aparece la bolita de... Entonces, por ahí también puede ser que miran el noticiero o algún canal en donde estén pasando constantemente eso. Sí, además se han armado algunas especies de videos explicativos donde, digamos, lo representan de esa manera y se ha quedado como muy adherido a eso que vio. Fíjense que hay una niñita que dice, es malo porque en un día de sol como hoy no podemos estar cerca. Digamos, en esto de los enlaces subjetivos de los que hablamos, de los que ponen a definir algo desde la propia experiencia o la vivencia. Después está el muchachito que dice que esto es una situación catastrófica. El que explica perfectamente de principio a fin todas las medidas de cuidado. Digamos, bueno, que también tiene que ver con los recursos lingüísticos que van poniendo para explicar esta situación, y me parecía que eso también era interesante de mostrar. Sí, permiso, quiero decir algo. Se me viene a la mente también, no sé si siguen en Instagram a Gabriel Lucero, que comparte audios de personas. Hace poquito compartió un audio de niños y él los ilustra en un video muy, muy divertido también. Y bueno, la explicación que dan ciertos niños respecto a las vacunas. Y en un momento también uno de los niños dice que también a principio de año se hablaba del mosquito que también mata a personas, pero que de eso ya no se habla. Entonces digo, el impacto que tienen los medios también de comunicación y cómo ellos quedan inmersos en eso. Sí, Manu, es buenísimo. De hecho, había estado a punto de, digo, lo voy a compartir, porque ese niñito, el primero que habla, como vos decís, está sobreinformado. Digamos, tenemos que contarles a las niñas y niños qué es lo que sí sucede, pero hay que resguardarlos y cuidarlos de algunas cuestiones que son difíciles para ellos de comprender, de representarse y de tramitar. Se saben los nombres de las vacunas y está preocupado porque ahora hay una nueva variante, la Delta, y no hay una vacuna específica para la Delta. Así que imagínense, ¿no? Cómo desorganiza internamente. Nos causa gracia porque es una preciosura, como lo dice, pero nos permite también pensar en el lugar que tenemos que ocupar como grandes que somos. Y sí, es genial, como ahora no se habla más del dengue, se denota que ese virus ya se terminó. Profe, a mí me llama mucho la atención cómo pueden incorporar ciertas palabras de que por ahí uno nunca se hubiera imaginado que quizás a esa edad las podían apropiar. Me pasó hace un tiempo que yo tengo una prima de 6 años, creo que tiene, y un día fui a comer a la casa de mi abuela, estaba ella, y agarra y me dice, vení, Anto, nos tenemos que higienizar las manos. Y yo me quedé mirándola, ¿de dónde había sacado la palabra higienizar? Porque de última me dice que nos lavemos las manos, que era lo que habituaba a decir,
Pero ella me dijo, oh, higienizar las manos. Y yo me quedé sorprendida porque es todo por este contexto también, de que incorporan ese tipo de palabras que capaz no son de su entorno, digamos. Sí, y yo creo que también, digamos, más allá de la versatilidad que tiene la infancia en el sentido de las capacidades puestas a disposición de adaptarse, de transformarse, de construir otros aprendizajes que para los que somos grandes y ya tenemos cierta estructura no es la misma, ¿no? De hecho, es impresionante cómo han aprendido las medidas de cuidado y las respetan mejor que cualquier persona grande. Pero digo que también estas palabras es más fácil apropiárselas, aunque sea complejo expresarlas o el concepto del que aluden, porque tienen que ver con lo cotidiano. Todos los días se higienizan las manos, digamos. Esto también de que las palabras remiten a las acciones que hacemos y entonces es más fácil apropiarnos de esas palabras cuando no son algo que nos repiten de manera ajena. Quizás también pueda tener que ver con eso. Justo, Fer, recordé que hoy a la mañana vi una pacientita y se puso a jugar a que cocinaba y antes de cocinar hizo así como que se ponía alcohol en gel en las manos, se lavaba y después empezaba a cocinar. Justo me hiciste acordar de eso. Incorporado hasta en el juego, en todas las instancias.